Sí pudieron hacer la tarea, ¿va? Sí, me las envió esta Ingrid. Me hizo favor, se lo agradezco mucho. Enviarme toda la tarea, todas las tareas. Bueno, las que le hicieron llegar. Pregunta, ¿se les dificultó? ¿En qué parte? Ajá. Y finalmente sí lo hiciste. Ah, perfecto. Excelente. No, pues de eso se trata, ¿no? Finalmente son problemas, acuérdense. No son soluciones. Son problemas, entonces pues hay que dedicarles un tiempecito, ¿no? Para poderlo resolver. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer un circuito del siguiente tipo. Vamos a guardar esto como otro de marzo. Muy bien. ¿Qué tal andan en amplificadores operacionales? Pues más o menos, profe. Más o menos. ¿Quieren que demos un repasito más o menos de qué se trata? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Quién ni siquiera ha escuchado? Bueno, bueno, nada más díganme a qué le suena la palabra amplificador operacional. También definidos como op-amps. Los amplificadores operacionales son dispositivos lineales. En inglés se llaman linear device. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Podría ser para amplificar alguna señal? Si son dispositivos lineales, ¿qué operaciones puedes hacer con dispositivos lineales? Pregunta en general o a los muchachos que apenas lo van a ver. Pues en general, Sumador, restador, integrador, diferenciador, amplificador, inversor, seguidor. perfecto. Los son utilizados para realizar todo tipo de operaciones matemáticas, ¿verdad? Podemos hacer incluso operaciones no lineales, exponenciales, logarítmicas. Podemos hacer todo lo que se nos pegue la gana. Entonces, vamos a ponerle aquí, como tú dices, amplificar, atenuar,
ganancia, suma, resta, diferencia. Filtrado. ¿Qué más le podemos poner? Integrar, integración, diferenciación, logaritmos, etcétera, 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 ¿va? Todo de tipo analógico, ¿va? Son excelentes, son unos dispositivos excelentes. Obviamente, en la actualidad, pues está ganando todo lo que es digital. Sin embargo, aún tienen muchísimas aplicaciones en el mercado. Resuelven una variedad de problemas. Con él se puede aprender bastante. Entonces, bueno, son excelentes dispositivos. Se utilizaron básicamente, pues, con esto se generaron las computadoras con las que se llegó, por ejemplo, al espacio, a la luna, utilizados en aeronáutica, utilizados en submarinos, en barcos, en todo lo que era tecnología han sido utilizados. Obviamente, como repito, han estado ganando terreno todo lo que es digital. ¿Por qué? Pues por su capacidad de procesamiento, por su capacidad de manipulación de información, etc. Pero pues, son bastante buenas. Eso no les quita ningún mérito. Más o menos cómo operan. A ver, su símbolo es este, ¿no? El símbolo del amplificador operacional es este. Normalmente están colocados así, así, positivo o negativo. ¿Qué función tienen si los coloco de esta manera? Bueno, son dispositivos con muy alta ganancia. ¿Qué otras propiedades tienen? Tienen alta impedancia de entrada. ¿Qué otras propiedades tienen? Tienen baja impedancia de salida. Bueno, si aquí por ejemplo llega una señal que se llama B1 y aquí se llama una señal que se llama B2, pues la operación que va a hacer, en realidad, aquí se va a multiplicar por la ganancia, pues entonces el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia, a la alta ganancia, multiplicado por la diferencia de B1 menos B2. Eso es básicamente lo que hace un amplificador cuando no tiene retroalimentación. Pero la mayor clase de amplificadores que vamos a estar manejando se comportan. Bueno, otra de las propiedades que tiene es que aquí tiene, hagan de cuenta, una resistencia, que es la impedancia de entrada. Aquí viene 1, aquí viene 2, B2. Y esta es una impedancia de entrada alta. Vamos a ponerle impedancia de entrada alta.
¿Qué significa que tenga impedancia de entrada alta este amplificador operacional? Que no hay pérdidas a la entrada. Es que no hay pérdidas a la entrada, pero si esta impedancia de entrada es muy alta, como dicen sus propiedades, qué más se puede decir acerca de eso? ¿Qué ocurre cuando yo le pongo un voltaje aquí? ¿Hay paso de corriente? Si la impedancia de entrada es alta, ¿hay paso de corriente de entrada? ¿Circula corriente por aquí? En el caso ideal, no. Bueno, vamos a suponer el caso ideal. No, no entra corriente. Entra una cantidad de corriente mínima, muy pequeña, muy pequeña. Muy bien. Si yo aplico un voltaje aquí, entonces, ¿qué me está diciendo? Aquí hay una resistencia. ¿Están de acuerdo que este voltaje es el mismo que hay acá? Sí, Bien. A ver, para los que no les queda claro, vamos a poner una fuente aquí, un resistor aquí, un resistor acá, aquí R1, R2, aquí un resistor. Bueno, aquí hay 10 volts. Esto vale 1 ohm. Esto vale 1 ohm. A ver, y aquí vale R3, 1 ohm. ¿Me pueden decir qué voltaje hay en R1? 5 volts. Y en R2, 5 volts. ¿todos están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cuánto voltaje hay en R3? ¿Cuánto voltaje hay aquí? 5 volts. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Aquí hay 5 volts, entonces. Acá hay 5 volts. ¿Cuánto es la diferencia de potencial en este resistor? 0. 0 volts. Correcto. Pues es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Si aquí no hay paso de corriente y aplico un voltaje, entonces a través de este resistor pues, se refleja el mismo voltaje aquí. Muy bien. Correcto. Bueno, esas son de las bases que debemos de tener. Entonces, muy alta impedancia, prácticamente no hay corriente de entrada y hay una diferencia de potenciales aquí. Correcto. Ahora vamos a poner algo que le llaman un modelo virtual. Es básicamente esto. Correcto. Muy bien, este punto de salida con respecto de tierra es voltaje de salida. Este punto de entrada con respecto de tierra pues, se define como BI. Eso vamos a llamarle R1, R2. Y aquí internamente estamos suponiendo que tenemos ese resistor. Ahí es. Muy bien. No conocemos el valor de R1 ni de R2. Muy bien. ¿Cómo podemos modelar este circuito eléctrico? ¿Están de acuerdo ustedes que si yo le aplico un voltaje aquí, se genera una corriente I1, una corriente I? Sí.
Muy bien. Aquí cuando llega a este nodo, esta corriente I tendría que dividirse. Una parte para acá y otra parte para acá. Vamos a llamarla I1 e I2. Pero si estamos diciendo que hay una alta impedancia de entrada, pues prácticamente I1 vale 0, ¿va? Que no hay corriente. Aquí vamos a llamarle B1 y aquí vamos a llamarle B2. ¿Cuánto es el valor de voltaje de B2? Sería prácticamente cero, ¿no? 0. 0, porque aquí hay 0 volts, ¿va? ¿Cuánto es el voltaje en B1 entonces? BI. B1. Vamos a dejarle como B1. Muy bien, por circuitos eléctricos, entonces, nosotros observamos que esta corriente I llega a este nodo, se separa en dos corrientes, vamos a llamarle aquí, pues por aquí fluye corriente 2. Y acá vamos a tener un voltaje de salida de 0 con respecto a tierra. Muy bien. ¿Cuál sería la función de transferencia de este amplificador operacional? Como lo pueden observar, este amplificador tiene una entrada y tiene una salida. ¿Quién es la entrada? ¿Quién es la salida? B0. ¿Y acá qué hay? Acá tiene que existir una función de transferencia. Y G, pues tiene que ser una relación salida-entrada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, para obtener la relación de entrada, salida-entrada, ¿qué tenemos que hacer aquí en el amplificador operacional? Pues resolver el circuito básico A. ¿Me pueden decir cuánto vale I? Está I. BI menos B1 entre R1. I menos B1A entre R1. Eso va a ver la corriente I. Ahora, ¿me pueden decir, bueno, antes de esto, te la pongo acá abajo. ¿Están de acuerdo? De acuerdo entonces todos que I va a ser igual a I1 más I2. Sí, va. Es una ley de conservación. Por otro lado, sacamos por separado las corrientes. Díganme cuánto vale I1 ahora. Pero Había dicho que 0. Cero. Y la corriente I2, Y Hola ahí. la corriente I2, B1 menos B0 entre R2. así es. Ahí está. La corriente de entrada pues, va a ser esta. La corriente 2 va a ser esta y la corriente 1 esta. Si nosotros aplicamos esta ecuación, ¿qué me quedaría? PI menos P1 entre R1 igual a ¿quién? A 0 más P1 menos B0 entre R2. ¿Estamos de acuerdo? sí. Pueden observar que aquí tenemos el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que es lo que necesitamos para obtener la función de transferencia. ¿Vale? Sí. Vamos a utilizar esa. Vamos a tratar de obtener G, la función de transferencia.
Entonces, pues aquí simplemente sería una igualdad, ¿no? BI menos B1 entre R1 va a ser igual a B1 menos B0 entre R2. Perfecto. Entonces, vamos a multiplicar todo cruzado. Si multiplico cruzado, entonces, ¿qué me quedaría? R1 por BI menos... Ah, no, perdón. R2. Es R2 por BI menos R2 por B1 igual a R1 por B1 menos R1 por B0. ¿Está bien? ¿Puedo factorizar algo? El R1. R1 y R2. R1 y R2. Pues entonces aquí me queda R2 por BI menos B1. Y esto va a ser igual a R1. ¿Pero me sirve de algo eso? No de nada. Nada, ¿verdad? Tengo que verificar dónde está el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Sería, tenemos dos B1, tal vez podríamos pasarlos del mismo lado y factorizarlos. Ok. R2 BI. Vamos a ponerlos de cualquier lado. Entonces vamos a ponerlos del lado derecho. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Díganme cuánto vale B1. Cero. Habíamos dicho que este voltaje iba a ser igual a este voltaje, ¿va? Por la tierra virtual se le llama. Por lo que les enseñé el circuito anterior. Entonces, si B1 es igual a B2 y B2 es igual a 0, entonces B1 es igual a 0 volts. Por lo tanto, esto es 0 volts, 0. Simplemente me queda R2 BI igual a menos R1 de 0. Ahora sí puedo despejar. Si despejo B0 entre BI, ¿qué me queda? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ah, acá le pongo R2, ¿eh? Muy bien, pues esta es la función de transferencia de mi amplificador operacional. Menos R2 entre R1. Denme un valor de R2. Un valor cerrado. 10K. 10K. Un valor de R1. 4K. ¿Cuánto valdría la función de transferencia? O la ganancia. Menos 2.5. ¿Qué significa este menos?
¿El sentido? Pues el sentido. Pero Que invierte básicamente la señal. es el desfasamiento. Así es. Es una inversión de señal. Es una inversión de señal. ¿Qué otra cosa me está diciendo? Me está diciendo que la salida va a ser igual a 2.5 veces la entrada. Es decir, que este circuito va a funcionar como amplificador. ¿Qué pasa si ahora nosotros revertimos? Ahora decimos que R2 vale 4K y R1 vale 10K. ¿Qué me dice esto? El voltaje de salida entre el voltaje de entrada va a ser igual a ¿quién? 4 décimos, ¿va? Este es 2 quintos. ¿Cuánto es 2 quintos? 0.4. 0.4. Entonces aquí me está diciendo que esto va a ser un atenuador. Bueno, aquí el signo negativo. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida va a ser solamente 0.4 veces del voltaje de entrada. Cuando paso esto para el otro lado. Muy bien. Entonces ahí tenemos dos expresiones básicas. Y así se van a estar trabajando los amplificadores operacionales siempre. Pero esa es la teoría básica, muy básica de los amplificadores operacionales. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿me podría explicar ahí bueno, salió menos 0.4, o sea, ¿cuál es la diferencia? Vi que los... Pues aquí tienes un número que amplifica y acá tienes un número que atenúa, que le metes. O sea, cuando sea... El signo negativo solamente es una inversión de señal. Por ejemplo, te está diciendo que si entra esta señal, ¿cuál va a salir? Pasa por la función de transferencia. La que va a salir, ¿quién es? Una señal 180 grados. Es decir, así, desfasada. ¿Sí? Lo que es positivo acá, a la salida va a ser negativo, que es a la salida, a la entrada negativo, a la salida va a ser positivo. Ese es el significado del signo. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, es que ahí en el amplificador salió menos 2.5, ¿no? Y el Ajá, atenuador salió menos 0.4, o sea, lo que veo es ajá. que las dos, o sea, tienen el signo negativo. Bueno, siempre lo va a tener negativo, pero, o sea, y el 2.5, o sea, porque es mayor, va a ser el amplificador y el otro es porque es menor el atenuador o Sí, dame un voltaje de entrada. Uno básico. ¿Cuánto sería? Un volt. un volt, Entonces, dime cuánto, si esto vale un volt, ¿cuánto es el voltaje de salida? Olvídate del signo ahorita. 2.5, Y el mismo volt aquí, ¿cuánto es de salida? menos 0.4, No, olvídate del signo menos. al 0.4, 0.4. ¿Quién es más grande? 2.5. ¿Cuántas veces es más grande este número que este? 6.25. Bueno, por eso es amplificación. Y este es 6.25 veces más pequeño que este cuando tenemos la misma entrada. Ah, ok. Ah, ya, me quedó más claro. Gracias, profe. ¿Ok? Sí, problema. Profe, Dime. ¿existe algún valor de partida para saber cómo podríamos diferenciar un amplificador de un atenuador? O sea, a Claro, partir es de un número. muy simple. Así, es muy simple. Así, mira. Tienes
Vamos a hacer una pequeña raya aquí. ¿Cómo dijo la pregunta? La compañera de la pregunta no la escuché bien. ¿Cómo podemos diferenciar? Bueno, ¿cómo podemos saber la diferencia entre un amplificador y un atenuador? Pues ponemos otra Ah, vez ok, gracias. la misma configuración. Es más, aquí ponemos una cajita nada más. Ponemos una cajita, este lo ponemos a tierra. Ahorita vamos a hacer otras configuraciones. Es muy buena tu pregunta. Siempre vamos a tener voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces, mira, para que tengas un amplificador, aquí vamos a llamarle Z1, aquí Z2, impedancias, porque no solamente pueden ser resistencias, pueden ser impedancias, puede ser aquí un arreglo. Aquí en Z1 a lo mejor tienes este arreglo. A lo mejor todo esto es Z1. Este punto sería este punto y este punto sería este punto. ¿Estás de acuerdo? Por eso le estoy llamando Z. Ya puedes hacer el arreglo en Z, todo lo que tú quieras. Muy bien. Aquí tenemos Z1 y Z2. Entonces, como puedes observar, tenemos una retroalimentación aquí. Aquí, miren. Es decir, estamos de alguna forma trayendo la salida a la entrada. ¿Correcto? A lo que se le llama una retroalimentación. Para que sea amplificador, entonces Z2 tiene que ser mayor a Z1. Y para que sea atenuador, Z1 tiene que ser mayor a Z2. Díganme otra vez, ¿cuál es la función de transferencia de este amplificador operacional, así como está ahorita? Es esta. Es exactamente lo que encontramos acá, pero con resistores. Miren, ahí está. Es este. ¿Sí o no? Vean dónde está R2 y dónde está R1. Acá está R2, acá está R1. ¿Correcto? ¿Sí, Sandra? Sí, profe, gracias. Ah, bueno. Ahí está. Ahora, si Z2 es mayor que Z1, a ver, dame un número. Z2, un número entero, real. 5, Uno que puedas dividir entre números cerrados. 8, 8. Y Z1, 2, vamos a sacar primero esto. 2. Z2 se cumple esta parte, ¿no? Z2 es mayor que Z1. ¿Cuántas veces? 4. Entonces, si sustituyes aquí, ¿qué te daría? menos Te daría voltaje de salida, va a ser igual a menos 4 veces voltaje de entrada. Ahora vamos a ir a invertir estos números. Ahora este que pase acá y el 8 por abajo, para que se cumpla esta parte. Eso se cumple, entonces me quedaría voltaje de salida, el voltaje de entrada va a ser igual a menos 2 octavos, ¿verdad? ¿Y eso cuánto es? 0.25. 0.25. Ok,
A lo mejor, ¿saben qué? Lo que les causa conflicto es este signo negativo, este signo negativo. Pero ese signo negativo lo único que me indica es inversión de señal. ¿Ok? Es la inversión de la señal. Pues ahorita por eso no le hagan caso. A ver, ¿cuántas veces va a ser el voltaje de salida mayor que el voltaje de entrada? 4. 4. ¿Cuántas veces va a ser el voltaje? Bueno, si de aquí yo hago V0 igual a 0.25, ahí, dime, ¿cuántas veces va a ser el voltaje de salida mayor al de entrada? Un cuarto. Menor que 1, ¿verdad? Es decir, que va a atenuar, que el voltaje de salida va a ser apenas 0.25 veces el voltaje de entrada. Entonces acá amplifica y acá atenúa. ¿Queda claro? A ver, tú tienes un radio. Y aquí le aplicas bueno, tienes un potenciómetro. A ver cómo se los podría explicar. A ver, te gusta la música y quieres subirle el volumen a tu estéreo. Entonces mueves una perilla, mueves un potenciómetro, ¿va? Sí. Si quieres subir el volumen, ¿qué tienes que hacer? Amplificarlo, ¿no? ¿Cómo? Aquí, Amplificar. amplificar. ¿Quién es tu potenciómetro? La perillita. ¿Cuál? La perilla o con la que le voy a subir. La perilla con la que vas a subir. Dime, de estos dos elementos, ¿cuál modificarías? ¿Cuál estarías variando? ¿Este o este? ¿Quieres amplificar? El Z2. Z2. ¿Lo aumentas o lo disminuyes? Para amplificar se aumentaría. Ok. Y ahora si quieres atenuar, o sea que acá la salida en tu bocina salga menos volumen, ¿qué tienes que hacer? Ahí es amplificar, ¿no? Ahora le quieres bajar el volumen, es decir, atenuar. ¿Qué le tienes que hacer a Z2? Bajarlo, ¿ah? Disminuirlo. Disminuirlo por abajo del valor de Z1. Y entonces en ese momento se comienza a disminuir el volumen. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, pues entonces eso es respecto de la teoría básica de los amplificadores operacionales. Sirven mucho, se utilizan mucho en potencia, se utilizan en amplificadores de tipo analógico. Hay mucho mercado, pueden sacar mucho dinero todavía utilizando amplificadores operacionales. Entonces es bueno la aplicación. Muy bien. A ver, díganme, si a ver, les quedó claro que esta es la configuración básica de un amplificador operacional. Esta la voy a poner en color. Aquí. ¿Están de acuerdo que es configuración básica? Sí,
op-amps, amplificadores operacionales. Muy bien. Entonces, si es la configuración básica, vamos a volverla a copiar acá arriba. Y ponemos lo siguiente. Vamos a poner un circuito. Aquí ponemos positivo. Acá ponemos un resistor. Aquí ponemos un capacitor. Aquí ponemos un resistor. Y aquí ponemos en paralelo un capacitor. Con respecto de tierra, aquí es el voltaje de salida, aquí es negativo. Con respecto de tierra, es el voltaje de entrada. Este se llama R1, C1, este se llama C2, y esta R2. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos un amplificador operacional básico, bueno, mi problema. ¿Qué tengo? Estamos en la clase de modelado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues modelar. A ver, el modelo dinámico del siguiente circuito. ¿Y el modelo dinámico qué conlleva? Diferencias. Encontrar todo el Función de comportamiento, transferencia. las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? ¿De qué orden va a ser mi sistema? 2 Dos. ¿Por qué? por los capacitores. Tengo dos almacenadores de energía, entonces mi sistema tiene que ser de orden 2. La matriz que salga de aquí, ¿de cuánto por cuánto tiene que ser? 2 por 2. 2 por 2. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a poner un poquito este circuito. Vamos a poner su circuito equivalente. Lo voy a dibujar allá abajo. Para dibujarlo, pongo esto. Pongo primero. Profe, ¿por qué tendría que salir 2 por 2? Porque tengo dos almacenadores de energía. Ah, Si igual. tuviera 3, la matriz debería de ser de 3 por 3. Ah, gracias, profe. Sí, pues no. Muy bien. Si tenemos un amplificador básico que tiene esta configuración, miren, la configuración interna es esta. Este es el resistor interno que yo había puesto. Pero para la salida, estamos considerando que nosotros tenemos aquí
una RS conectada en serie con una fuente de voltaje. Y ese vendría siendo este punto, toda esta línea. ¿De acuerdo? A la salida, de tal manera que a la salida vamos a tener Km por P más menos P menos. Es el circuito equivalente únicamente de lo que es mi amplificador operacional. ¿Les queda claro hasta ahí? En cualquier literatura esta va a ser la configuración básica de un amplificador operacional. Ahora, si nosotros lo completamos con todos los elementos que le conectamos al amplificador operacional, tanto en su retroalimentación como en su entrada, pues me quedaría algo como esto. ¿Sí? Más falta. Pues ahí está todo. Continuamos. Con S y acá BS. Con esta BS. Con esa ganancia. Y muy bien. Vamos a poner el traje de capacitor 2. Voltaje resistor 2. Ok. Bueno, ya ustedes lo hacen en bonito. Pregunta, ¿están de acuerdo que este es el modelo ya equivalente de un amplificador operacional como este? Un solo amplificador operacional es este, el puro amplificador operacional.
Pero si le agrego los elementos capacitor, resistor, pues entonces simplemente los coloco como están ahí y me quedaría de esta forma. Aquí estaría el voltaje de entrada B menos, acá el B más, porque estoy invirtiendo la polaridad de mi amplificador operacional, arriba menos, abajo más. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? ¿Nadie? No, no, pero se ve más bonito en el OPAM, ¿no? Sí, sí, pero pues finalmente es lo mismo, ¿no? Tienes que estar acostumbrado a todo esto. Muy bien. Me faltó la corriente 1. Aquí va la corriente 1. Ahí está. Corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Corriente 4 viaja así. Corriente 4. ¿Están de acuerdo con las corrientes? Miren, hay una corriente de entrada que se genera, que es esa, se llama corriente 1, llega a este nodo, y en este nodo, ¿qué ocurre? Pues se desvía, ¿va? Una parte va para acá, que se llama corriente 2, otra parte va para acá, se llama corriente 3, y otra parte va para abajo, que se llama corriente 4. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahí tenemos ya todas las corrientes. Esa es la base, las corrientes, la base de todo. Entonces, vamos a irnos pasito a pasito. Las ecuaciones de los elementos, ¿cuáles son? La corriente 3, ¿a qué se debe? ¿Están de acuerdo a eso? Sí, profe. Porque nada más tenemos un capacitor en la corriente 3. Después, el voltaje de RE, ¿a qué se debe? Es la Aquí está R. resistencia de E por la corriente 4. Así es. Muy bien. Después, el voltaje RS, Pues igual, ¿no? RS por ah, la corriente en... aquí va voltaje, ¿ah? Aquí va voltaje. Voltaje RS. El voltaje RS pues, simplemente va a ser igual a ¿quién? RS a a RS RS por IS. por IS. Correcto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, esta se llama 1, 2, 3. ¿Cuál otra? La corriente 1, ¿a qué se debe? A eso, ¿no? A ese capacitor. La corriente 1 es toda la que circula aquí, por aquí. Pero pues, aprovechando que tenemos la ecuación de un capacitor, bueno, un capacitor ahí, pues sabemos que la corriente del resistor 1 es igual a la corriente del capacitor 1, porque están en serie, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces simplemente se llama I1. La corriente de I1 va a ser igual a C1 por la variación de su voltaje con respecto al tiempo. Ahora, BR1, ¿a qué es igual? Pues R1 por I1. Aquí está, miren. ¿De acuerdo? Y BR2, ¿a qué es igual? Aquí está. R2 por I2. R2 por I2. Pregunta, ¿ya tengo involucradas todas las corrientes?
incluso la de salida. De entrada, esta I1, ¿en cuántas se reparte? En 3. En 3. Esta y esta. Es decir, 2, 3 y 4, ¿no? Ya puse mis ecuaciones. Ya van aquí la ecuación 4, la ecuación 5, la ecuación 6. Ya puse mis corrientes, ¿no? Aquí está corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente, hasta corriente de salida. Aquí está corriente 1 también. Ahí están todas las corrientes involucradas. Luego, vamos a hacer ecuaciones de malla. ¿Por qué ecuaciones de malla? A lo mejor no lo ven muy claro. Lo voy a poner con color azul. ¿Están de acuerdo que aquí hay una malla cerrada? Sí. Ok. Aquí hay una malla cerrada. Aquí hay una malla cerrada. Aquí hay una malla cerrada. Sí, Bueno, nada más quería confirmar eso. Vamos a hacer las ecuaciones de malla. ¿Qué podemos decir de la primera? A ver, voy a escribir la ecuación. BR1 más BC1 más BR igual a BE. ¿Estamos de acuerdo? La primera ecuación de malla es toda esta. Sí. Muy bien. ¿Cuál sería la otra? Es que necesito que estén viendo el circuito. ¿Cómo le hago? A ver, paso esto que tengo en rojo para abajo. Puede mientras. seleccionar las ecuaciones de los elementos y la puede bajar ahorita. Quito esto, temporal. Pongo por acá. Pongo por acá, ¿no? Temporal. Sí. Ok. Y subo esto. En Para lo que que no. planteamos las Ajá. ecuaciones. Ahorita la regreso nada más de posición. Ahí está la primera ecuación de malla. ¿Ah? Aquí le pongo ecuaciones de malla. Ahí está la primera. Esta la vamos a llamar la 7, la ecuación 7. ¿Cuál es la otra ecuación de malla? Podríamos decir que BC2 es igual a BR2. Vamos a... Aquí se me olvidó poner KM, que va a ser... No, sí se puso, ¿no? Ahí arriba. Sí, KM, este. B más menos B menos. Aquí le pongo KM por B más menos B menos. Es la ganancia de esta fuente de voltaje que tengo aquí. Entonces, si eso ocurre, pues entonces tenemos que KM por B más menos B menos va a ser igual Es igual a la suma de voltajes, ¿no? De que están ahí. BRS, así es, más BS. Es esta malla, toda esta malla. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle mi ecuación. A ver, antes de eso, vamos a ponerle menos KM por BR es igual a BRS más BS. A ver, ¿se entiende esto? No.
¿no? Mira, es que esto funciona junto, estos dos elementos. Uno está enfrente del otro. Es un circuito equivalente de amplificadores operacionales. Si yo hago variar, si yo hago variar este elemento, si yo varío ese elemento o la ganancia, pues entonces esta fuente varía su valor. Hay una Pero, profe, relación una entre pregunta. ellos. ¿Por qué Ajá, ahí agregó BS? ¿dónde? Ahí en su Aquí, ocasión, aquí. porque es la salida, es la ecuación de Maya. Mira, la ecuación de Maya está. En la ecuación de esta Maya lo que ves son voltajes, ¿estás de acuerdo? Ajá. Aquí que tengo una KM, pues es una ganancia, va a ser la ganancia de salida, que depende de la entrada. ¿Cierto o no? Ok. Había, a ver, en un principio habíamos dicho, en un, en un principio, habíamos dicho que un amplificador operacional opera de esta forma. Y opera de esta forma, es decir, que relaciona tanto su voltaje de salida como sus voltajes de entrada. ¿Sí o no? Sí. Y que el amplificador operacional debe tener una ganancia. Bueno, a partir de que sabemos eso, pues entonces, ¿estás de acuerdo que si yo pongo un voltaje aquí de entrada, que va a ser el B menos, y un voltaje de entrada que va a ser el B más, ¿sí? Que no les cause conflicto ahorita que está aterrizado? Entonces, aquí existiría una diferencia, ¿va? RE por B menos menos B más, ¿cierto? Sí. Entonces, el valor de eso, el valor de esto, va a modificar a esta fuente de voltaje que tenemos de enfrente. De tal manera que esta fuente de va a ser afectada por esta diferencia B más menos B menos. Y esta fuente de voltaje va a tener una ganancia llamada Km. Por eso, esa fuente de voltaje vale Km por la diferencia del voltaje de entrada menos el voltaje B menos. Bueno, voltaje de entrada B más menos el voltaje de entrada B menos. ¿Sí? ¿O no? Sí, más o menos. Es que me metió ruido porque pues, lo estaba viendo como malla y no entendí por qué R estaba afectando a la malla de al lado, digamos. Ok. ¿Estás de acuerdo que B menos menos B más es igual a BR? Sí, Oh, ya, perfecto. por esto. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que yo puedo sustituir esto aquí? Porque Ok, por sí. B menos estoy metiendo el voltaje positivo y B más está conectado a tierra, por eso se invierten, mira, y me queda negativo aquí. Sí, sí. Es que en amplificadores operacionales tienes que poner atención en todo lo que sea posible. Muy bien, entonces de 7 pasamos a la ecuación. Vamos a, vamos a poner algo aquí intermedio. En circuitos eléctricos han visto fuentes dependientes y fuentes independientes, ¿no? Sí. ¿Cómo están conectados estos dos elementos? Paralelo. 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 Entonces podemos decir que BR2 es igual a BC2. Sí. Esto le llamamos la ecuación 8.
Eso vamos a llamarle la ecuación 9. Ya llevamos 9 ecuaciones. Ahora vamos a hacer la otra malla. A ver si les queda DRE, el voltaje del RE que tengo aquí, menos BR2 más PRS menos KM por B más menos B menos igual a 0. ¿Sí observan de dónde sale toda esta ecuación? De malla. Sí, profe. Es este voltaje menos este voltaje más este voltaje menos este voltaje igual a 0. Es decir, estamos viendo toda esta malla. ¿Por qué el menos R, el voltaje de R2? Primero lo sumas, ¿no? Primero lo sumas. Mira, te queda BR2. ¿Cómo va la corriente? Va en este sentido, ¿cierto? Es positivo, negativo. Después irías acá, a donde está BRS. Y BRS, ¿cómo es? Positivo o negativo, siguiendo esa trayectoria. Sigue primero más y después menos. Ajá, por eso te queda más BRS. Después, ¿por qué te queda menos BR? A ver, otra vez. Vamos a comenzar por este término. BR. ¿Dónde tenemos BR? Aquí lo tenemos. Después continuamos con BR2, ¿verdad? Después continuamos con BRS. Y finalmente terminamos con este. Ahora vamos a ver la polaridad. Entonces comenzamos con BR. Dime, si la corriente 4 va hacia abajo y yo estoy haciendo el recorrido hacia arriba, estoy entrando por B más. ¿De acuerdo? Sí, profe. A ver, a lo mejor no les queda bien claro. Esta es una ecuación algebraica, ¿de acuerdo? Y lo mismo la puedo escribir como está escrita y la puedo escribir así. ¿Les queda claro? Sí. Es una ecuación algebraica primero. Entonces, ¿cómo les parece mejor que la escribamos? Vamos a escribirla como está originalmente. ¿Qué pasa si yo tomo este recorrido? Entonces voy a tener que este voltaje es positivo. Es más positivo aquí que acá. Por eso se hace positivo. Después, ¿por qué pongo menos? ¿Por qué se imaginan que estoy poniendo este voltaje R2 negativo? Pues porque se está alimentando de aquí de menos a un voltaje positivo PS. Por eso va aquí negativo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, luego ¿qué elemento sigue? RS. Si aquí es positivo, entonces acá es negativo. Si aquí es positivo, entonces aquí es negativo. ¿Cierto? Y luego finalmente, ¿qué me queda aquí? Menos KM por P. ¿Se dan cuenta que están invertidos estos? Estoy entrando por el signo positivo al negativo.
Pero si invierto estos, pues entonces pone signo negativo. ¿Dudas? No, ya quedó más claro, profe. Ok. Son potenciales, por eso los potenciales tienen que poner mucha atención. Bueno, pues ahí la llevamos. Ya están mis ecuaciones de Maya. Esto le voy a llamar mi ecuación 10. También es cuestión de que se metan a algunos libros de amplificadores operacionales y vean toda esta teoría. No les va a causar mayor problema. Ya encontré las ecuaciones de Maya. Ahora voy con las ecuaciones de nodo. ¿Cuáles son mis ecuaciones de nodo? Dijimos que la corriente 1, ¿en qué se convertía? 2, 3 y 4, ¿ah? Entonces, mi ecuación de nodo pues va a ser que la ecuación 1, la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, a la corriente 3, más la corriente 4. ¿Dudas con eso? No, profe. Esta vamos a llamar la ecuación 11. Y finalmente vamos a tener una ecuación 12, también de ecuaciones de nodo de salida. ¿Me pueden decir qué ocurre en este nodo? ¿Cuántas corrientes entran y cuántas corrientes salen en este nodo? Entra la suma de I2 e I3. ¿Y También quién más? entra I5 Y ese, y ese. y S, perdón. Ajá. Y sale Y- otra corriente, ¿no? Bueno, la suma de todos ellos. Pero como no está conectado, ¿cuánto sale? Aquí no hay Pero, nada conectado. Si es, entonces, mi otra ecuación de nodo va a ser igual a la corriente 3 más la corriente 2 más la corriente S igual a 0. Es mi ecuación 12. Ya tengo un montonal de ecuaciones, ¿ah? Ahora, Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué sugieren? Relacionarlas. ¿Qué voy a Sacarlas por relacionar? función. Tengo dos almacenadores, recuerden. Luego, empezamos ya con el modelo. sí, pero ¿qué tienes que relacionar? ¿Cuáles son las salidas? La salida sería BS. La salida sería BS. Ajá, y luego, La entrada, pues, B. ah, a ver, vamos a... Híjole, se me viene el tiempo. Por eso luego la pienso con estos circuitos, porque se nos viene el tiempo encima. Bueno, ya tenemos las ecuaciones de Maya y las ecuaciones de nodo. Muy bien. Am, Permítanme un segundito. Vamos a ver qué hacemos primero.
Vamos a escribirla un poquito, a darle orden a las ecuaciones. Como ya están enumeradas, no van a tener ningún problema. Las voy a reescribir. Entonces, reescribiendo, vamos a poner aquí C2 por la AI3, que es la ecuación 1. La ecuación 2 va a ser C1 igual a la corriente 1. La ecuación 2. La ecuación 3 vamos a poner que es BRE, porque va a ser igual a RE por I4. Ecuación 3. La ecuación 4 va a ser igual a BR1, va a ser igual a R1 y 1. La ecuación 4. La ecuación 5 va a ser igual a BRS, es igual a RS por IS. La ecuación 5. Después BR2 va a ser igual a R2 por I2. La ecuación 6. Luego BR1. Perdón. BR1 más BC1 más BRE igual a BE. Esta va a ser mi ecuación 6. BR2 va a ser igual al voltaje del capacitor 2, mi ecuación 7. Después menos Km por BRE va a ser igual a BRS más BS. Va a ser mi ecuación 8. Después BRE menos BR2 más BRS más Km BRE es igual a 0. Es mi ecuación 10. Nada más estamos ordenando. Después I1 va a ser igual a I2 más I3 más I4. Esta va a ser la 11. Y la ecuación 12 va a ser I3 más I2 más IS igual a 0. 12 ecuaciones. Después de que tengo esas 12 ecuaciones, ahora sí, obsérvenlas. ¿Qué tienen de especial? De la 1 a la 6, ¿qué le ven de especial? ¿Son voltajes? Son voltajes, pero también están en función de las corrientes, ¿verdad? Pero ahí están los voltajes. ¿Qué le ven de la 6 a la 10? De la ecuación 6 a la 10. Yo lo vi así que de la 6 a la 10 son voltajes y el de la 1 a la 6 está en función de bueno, la mayoría está en función de la corriente, ¿no? Bueno, como pueden observar, son muchas ecuaciones, pero ambas están en función de las corrientes y de los voltajes, ¿va? Del sistema. ¿Qué me dice la ecuación 1 y qué me dice la ecuación 2?
La corriente 3 depende del capacitor 2 y la corriente 1 del capacitor 1. Ok. Pero, ¿dónde tengo las únicas ecuaciones diferenciales? En la ecuación 1 y en la ecuación 2, ¿verdad? Aquí. ¿Quiénes van a ser mis salidas? Estas. Bueno, BC2 y S1. ¿De acuerdo? Esas son mis salidas. Profe, ¿Quiénes? Ah, una duda. ¿Por qué tenemos dos ecuaciones 6? uy, ¿por qué me equivoqué? A ver, 4, 5, 6. Entonces, es 7, perdón. Acá es 7. Vamos a borrarle este, 6. Gracias. Vamos a borrar aquí. A ver, vamos a checar si todo está bien. R2 y 2, la 6. Esta es la 7. Esta es la 8. Esta es la 9. Esta es la 10. Esta es la 11. Y esta es la 12. Ahí está. Ahí me ha puesto, de hecho, una de más, ¿verdad? No, no me acuerdo cuál era. Nada más había repetido las 6. Ahí están. Son dos ecuaciones. A ver, ya se nos está yendo el tiempo. Aquí lo importante es que nosotros tenemos dos salidas. Tenemos esta salida y tenemos esta salida. ¿Dónde está la entrada? Díganme de todo esto, ¿dónde está la entrada? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tenemos, fíjense la ecuación 7, en función de quién está. De BR1, BC1 y BRE. Y anteriormente, aquí tenemos BRE, tenemos BRS, tenemos BR1, tenemos BR2. Tenemos todos los voltajes ahí, básicamente. Entonces, la ecuación 7 y la ecuación 8 me hacen esas relaciones. Son las ecuaciones de acoplamiento, digamos. Las ecuaciones de Mayer son ecuaciones de acoplamiento. Estos dos son los que dijimos que estaban en paralelo. ¿Recuerdan? Esta depende de este voltaje, lo que ocurre aquí. Esta depende de lo que ocurre aquí. Entonces ya hay cruce de información, si se pueden dar cuenta. ¿Cuál sería el objetivo de todo esto? Lo voy a continuar la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase? El lunes. El lunes. Pero hasta regresando de vacaciones, ¿no? Y el 5 de abril sería, profe. ¿Cuándo la siguiente clase? Ya nos vamos de vacaciones, ¿va? Sí, ya hoy es el último día. Hoy es el último día. Bueno, ¿quieren irlo procesando así mientras? ¿Cómo está? Sí, profe, se nos puede mandar. ¿Saben qué? Todavía falta como una hora para que lo terminemos. Entonces, sí está bastante larguito, ¿no? Bien, bueno, pues lo voy a terminar y se los hago llegar. Y después continuamos con la simulación. Pero de estas ecuaciones, nada más díganme qué tenemos que hacer. Hacer combinaciones lineales de las ecuaciones. ¿Con qué objetivo? ¿Dónde lo van a poner? ¿Dónde no le van a quitar la mirada? No le van a quitar la mirada, es decir, que todo quede en función de esto, o que quede en función de esto, y en función de la entrada. ¿Cierto? Justamente como hemos hecho todo hasta ahorita.
Bueno, pues para allá vamos. Entonces aquí le paramos y continuamos el 5 de abril. ¿Dicen? Sí, sí, profe. Oh, son muchas vacaciones. Un poquito, profe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. Bueno, terminando este problema, nos brincamos a otro tipo de sistemas. Pero sí me gustaría que modeláramos un amplificador operacional. Van a ver qué bonito funciona esto. Bueno, pues entonces pásenla bien, pasen unas bonitas vacaciones, diviértanse, no les dejo tarea, relájense. Nada más tendría siendo, échenle un ojo a este problema hasta estas ecuaciones. Y si tienen pues, más curiosidad, pues continúen. Gracias, profe. Igualmente, cuídese Sí, mucho. profe, gracias. Y pues relájense. ¿Para qué? ¿Para qué los estresamos más, verdad? Bueno, cuídense mucho, pásenla bien. Hasta Gracias, luego. profe. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Ya con eso. Gracias.